¿Cómo se encuentra en esta mañana? Bien. Es el momento de poner toda nuestra atención y todo nuestro ser a lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo? Es importante enfocarnos, tener un enfoque en lo que se está compartiendo, nos va a ayudar bastante en poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Yo estoy contento en esta mañana, no sé usted. Estoy contento por la oportunidad que Dios me ha dado de estar nuevamente con todos ustedes. Y bueno, hemos pedido al Espíritu Santo que nos ayude, nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Cuando venimos a la iglesia, pasa como cuando vamos a la escuela. Nos cuesta mucho trabajo concentrarnos y nos distraemos fácil, ¿verdad, maestro Joel? Estamos viendo al maestro, pero nuestro pensamiento está en el fútbol, o está en la playa, o está con la novia, o no sé dónde está el pensamiento, pero menos está donde debe de estar. Pero ahora lo sujetamos en el nombre de Jesús, que esté en este lugar, escuchando, atendiendo y poniendo toda nuestra atención para lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Y es que el pensamiento, cuando no usamos la herramienta que Dios nos ha dado, el dominio propio, el pensamiento se va. Y es bueno que se vaya el pensamiento cuando te enfocaste en una palabra que Dios ya te dio en ese momento. A mí me pasó muchas veces. En una ocasión, de recién mi conversión, yo venía con necesidades como las que usted tiene, y yo decía que Dios tiene que contestar mi pregunta, tiene que darme lo que yo necesito. Y ponía toda mi atención porque el mentor que me tocó en ese momento, el hermano Fernando Maldonado, me dijo, tú no preguntes tanto, tú escucha la palabra de Dios. Y en cualquier momento el Señor te va a dar la respuesta. Así que yo no preguntaba tanto. Yo lo escuchaba hablar y luego después de predicar se iba a nuestra casa y se iba a las 2, 3 de la mañana. Y yo ya durmiendo, cabeceando, y él con una pila para seguir ministrando y enseñando, que eso me ayudó bastante. Ejercitaba el dominio propio de la atención, del enfoque. Y en una ocasión estaba predicando un hermano de nombre Miguel Raval, y dijo, tú no pelees con lo que el Espíritu Santo tiene para ti. Tú escucha, cree y déjate llevar. Y yo en mí pregunté, pero ¿cómo me voy a dejar llevar? Porque hay cosas que uno no entiende de momento y uno se hace preguntas internamente. Pero inmediatamente contestó, déjate llevar como muertito, como cuando estás en un río y la corriente está fuerte y tú luchas contra la corriente, te vas a cansar. Pero si te sueltas y nada más guías hacia dónde quieres dirigirte, que te dirija el río, vas a salir a la orilla que quieres llegar. ¿Cómo se dice? Esgado, porque un río no lo puedes cruzar nadando recto, pero sí lo puedes cruzar y conforme va la corriente tú te vas guiando y te vas guiando hacia donde quieres llegar. Y me dijo él, déjate guiar como muertito. Dije, o sea, no debo de estar buscando tantas preguntas y esperar a que el Señor las conteste. Pues así fue. Poco a poco el Señor me fue fortaleciendo y me fue llevando, y sí preguntaba, pero no tanto. Yo esperaba que Dios respondiera las preguntas que mi espíritu, mi mente, mi corazón deseaba saber. Amén. Y vamos a hablar un poquito sobre el poder
de nuestros pensamientos. La mente humana es una de las cosas más maravillosas que Dios creó. Si pudiésemos juntar todos los aparatos electrónicos de las estaciones de radio y televisión del mundo entero, ni aun así se igualaría con la capacidad que Dios le ha dado a nuestra mente. El hombre no ha creado ni logrará crear una computadora que iguale el poder de la mente humana. Entonces, de lo que hablaremos primeramente es del poder de nuestros pensamientos. Todos nuestros pensamientos emanan de nuestra mente y tienen un gran control sobre nuestras vidas. Nuestra mente es como la torre de control de toda nuestra vida. Lo que pensamos gobierna lo que hacemos. Dirige el actuar. Gobierna nuestras conversaciones, gobierna nuestra conducta y gobierna nuestro carácter. Todos nosotros somos el resultado de lo que hemos estado pensando durante todos los años de nuestra existencia. Si yo pienso que no puedo, no voy a poder. Si yo pienso vender, voy a vender. Si yo pienso que voy a correr más que el día de ayer, lo voy a lograr. Existe un poder sobrenatural en nuestros pensamientos, en el actuar. Y esa es la forma de vivir de todos nosotros de acuerdo a lo que pensamos. Lo que deseo resaltar en este momento es lo malo que entra a nuestra mente. El problema con nuestros pensamientos es que hemos aceptado los pensamientos de la cultura en la cual vivimos. Las cosas que creíamos que eran pecaminosas, ahora creemos que no lo son. Los valores de nuestra sociedad ahora son distintos. Ahora hay menos gozo, menos placer, menos comunicación y más aparatos para tenerla. Tenemos más depresión, más medicamentos para estar relajados, tenemos más conflictos, más suicidios y cada día hay menos paz. El Señor dijo en su palabra: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El problema es que hemos dejado a Dios por el placer y por la diversión, y ese es el problema. Si nosotros nos fijamos en este auditorio, hay muchas sillas vacías. ¿Por qué causa? Porque hay mucha distracción en el mundo y ha cambiado la forma de pensar de acuerdo a las redes sociales. ¿Estamos de acuerdo? Es muy fácil creer una mentira. Recordemos que el Señor dice que el diablo es imitador de las cosas de Dios y que se viste de ángel de luz. Quiere decir que el diablo te va a presentar el aparentemente amor, la aparente bendición, la aparente verdad, pero la verdad es que es un mentiroso. ¿Y dónde entran las mentiras primeramente? En la mente. En la mente. Por eso el Señor quiere que nosotros estemos atentos y que no nos descuidemos ni un momentito
de su voz. Si usted sintoniza, quiere oír la estación 90.3, un ejemplo, pero le puso en el 89, se oye ¿cómo se dice? Distorsionado. Pero usted necesita ponerle en el 90.3 para que se oiga claro. Amén. Exactamente, nosotros tenemos que estar en el 90.3 con el Señor. ¿Para escuchar qué? Claramente su voz. A mí me ha pasado en ocasiones que ando distraído, que digo, ¿será el Señor o no será el Señor? Y a veces se agarran uno diciendo, ¿será melón, será sandía? Pero cuando estás parado firme, que oras, que lees la palabra, que asistes a la iglesia, la voz de Dios es más clara. Amén. El problema es que hemos dejado a Dios por cosas. Hasta los hijos de Dios estamos pensando como el mundo empieza a pensar. Por consecuencia, nos estamos comportando como el mundo lo hace. ¿Qué pasa con la sal y la luz de las que habló el Señor Jesucristo? No habrá ni sal ni luz. Entonces, ¿cómo empezamos a programar nuestros pensamientos? ¿Cómo? Hermano, ¿cómo le hace usted para no pensar cosas malas? No, sí pienso cosas malas. Yo mentiría si no pienso, le diría si no pienso cosas malas. Sí pienso cosas malas. Pero también pienso cosas buenas. Lo invito a buscar 1 Corintios 2:16, por favor. Dice así, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Muy poquitos. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Miren, estuve hace días en la iglesia de San Juan y habíamos tocado un tema que aquí tocamos también, los 7 ingredientes de la fe. Y yo lo toqué primeramente en San Juan, la primera parte, y luego fui a tocar la segunda parte y pregunté, ¿me pueden decir cuáles son los 7 ingredientes de la fe? Uno nada más, uno. Dígame, bueno, no me diga los 7, dígame 2. No se supieron los 7 ingredientes de la fe, pero aquí sí se los van a saber. ¿Cuáles son los 7 ingredientes de la fe? Entonces les dije, les voy a ayudar. La próxima vez que venga, voy a regalar un pastel a aquella persona que me diga los 7 ingredientes de la fe. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y dice un hermano, yo me voy a ganar ese pastel. Le dije, fíjese que no, porque voy a escoger al azar. A ver, hermano, usted se sabe los 7 ingredientes de la fe. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos ayudar a cambiar la forma de pensar. Nos aprendemos más fácil un chiste. El chiste nos hace reír. Pero los 7 ingredientes de la fe, o la palabra de Dios, nos cambia la vida. ¿Qué quieres tú que te cambie la vida?
o quieres seguir igual? Tu vida va a cambiar de acuerdo a la información que le metes a tu computadora mental. ¿Quién se quiere ganar un pastel? Amén, gloria a Dios. Pues al principio dijimos, necesitamos enfocarnos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Desde cuándo tenemos la mente de Cristo? Y si tengo la mente de Cristo, ¿por qué sigo pensando cosas malas? ¿Cristo no pensó cosas malas? Sí pensó cosas malas, porque dice la Biblia que fue tentado en todo. Pero no pecó. Quiere decir que Él tuvo dominio sobre sus pensamientos. ¿Desde cuándo tenemos la mente de Cristo nosotros? Desde que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y el Espíritu Santo llegó a nuestra vida. Desde ese momento, nosotros debemos de creer que tenemos la mente de Cristo, porque ha ido renovándose poco a poco conforme recibimos su palabra y va alimentando nuestro ser. Y llega el momento que el Señor dice, no te preocupes por lo que habéis de hablar. Yo pondré palabras precisas en tu boca de lo que habéis de decir. ¿Crees esa palabra? Va a suceder. ¿No la crees? No va a suceder. Dice el Señor que todo lo que pidas en oración creyendo lo recibirás. ¿Cuál es el requisito? Creer, y si creo voy a pedir. Amén. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Desde cuándo? Desde que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. En ese instante llegó la salvación a nuestra vida. No solo nos perdonó nuestros pecados, sino que también nos dio su mente. Nos dio la capacidad de pensar como Jesús, de mirar como Él, de hacer como Él. Si en tu pensamiento aparecen ideas pequeñas, vas a hacer cosas pequeñas. Si en tu pensamiento no está que Él tiene el poder para sanarte, no vas a sanar. Si en tu pensamiento está que solamente es venir a la iglesia, nada más, pues nada más vas a venir a la iglesia, pero no vas a crear un pensamiento positivo que te ayude a generar lo que tú necesitas en la vida. Él nos da la capacidad de soñar. Él nos da la capacidad de pensar como Él pensó, de ayudar a la gente como Él ayudó. En Juan 14, 12, dice así, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué es lo que quieres hacer? Es de acuerdo a lo que piensas. Cambia tu manera de pensar para que cambies tu manera de vivir. Si no cambias tu manera de pensar, no vas a cambiar tu manera de vivir. Es importante que nosotros estemos actualizando nuestra forma de pensar. ¿Cómo se actualiza nuestra forma de pensar? Yo recuerdo que cuando era niño, yo tenía una forma de pensar de acuerdo a esa edad. Y pensaba de acuerdo a lo que mis padres me instruían. Después
de acuerdo a lo que yo aprendí en la escuela, en la primaria. Después, de acuerdo a los trabajos que tuve en mi adolescencia. Y luego ya llegó mi adolescencia y empecé a pensar diferente como un joven, ya pensando en matrimoniarme. Luego ya me matrimonié y empecé a pensar como una persona de ser responsable. Luego tuve mi negocio y empecé a pensar, obviamente, como empresario. Y me doy cuenta que nunca imaginé en su momento llegar a pensar lo que ahora estoy pensando. Sin embargo, son las etapas de la vida que Dios te presenta para que tú crezcas de acuerdo a tu preparación y aprendizaje y que pongas en práctica lo que tú crees. Dios quiere que cambies tu manera de pensar. Imagina, ¿cómo pensaría Jesucristo? Si yo voy a hacer una acción, inmediatamente el Espíritu Santo va a traer a mi ser si realmente Él haya hecho esa acción. Si soy justo en tratar a un trabajador, si soy justo en tratar a un hijo, si soy justo en tratar a un amigo, si soy justo de tratar a un hermano de la iglesia, ¿cómo lo voy a tratar? De acuerdo a la mentalidad que tengo. ¿Por qué no progresa el pueblo de Dios? Hay libros que dicen que mi pueblo no progresa porque no diezma. Y la pregunta es, ¿por qué no diezma? Porque dice que no tiene. ¿Y por qué no tiene? Porque piensa diferente. ¿Y por qué piensa diferente? Porque no sale del ambiente donde él convive. Hay un dicho en el mundo que dice el que entre lobos anda. ¿Sí no lo sabemos todos? El que entre lobos anda, aullar se enseña. Y el que entre sabios anda, pero ¿dónde están los sabios? ¿En las cantinas? ¿Dónde están los sabios? ¿Con los vagos? ¿Dónde están los sabios? Entonces hay que abrir los ojos para ver con quién Dios quiere que nos relacionemos. Porque entonces vamos a aprender algo de esas personas que nos van a ayudar a cambiar nuestra forma de pensar. Pero a veces nos aleja de esas personas la disciplina. Porque esas personas son más disciplinadas en la mayoría de las cosas. Y a la mayoría de las personas no nos gusta la disciplina. Nos gusta la irresponsabilidad y todo lo que es fácil. Pero ¿por qué nos gusta eso? Porque no hemos cambiado nuestra forma de pensar. Por lo tanto, nuestra forma de vivir sigue siendo la misma. Pero entonces, ¿cómo es que tengo la mente de Cristo? ¿Qué puedo hacer? Pues tenemos que estudiar qué hizo Jesús. ¿Cuál fue su conducta? Estudiábamos en la otra ocasión que la gracia y la paz llegaban mediante el conocimiento de Dios y de Jesucristo. Si yo quiero tener gracia en mi vida, debo de conocer quién tiene esa gracia. ¿De dónde viene esa gracia? Entonces, ¿qué significa gracia? Gracia significa favor de Dios en una persona. Tiene gracia para hacer un negocio. Tiene gracia para relacionarse. Tiene una gracia para estudiar. Todo se le pega. Tiene el favor de Dios en su vida. ¿Tú quieres tener el favor de Dios en tu vida? Mediante el conocimiento de Dios y de Jesucristo. Recuerdo yo en vida del obispo que él cada que iniciaba un servicio decía, levantaba su Biblia y decía, esta es la palabra de Dios. Fíjese, todos recordamos eso.
puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Y si puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer, puedo tener lo que ella dice que puedo tener. Esta es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios primeramente va a llegar a nuestros pensamientos y luego va a bajar al corazón. Y entonces cuando baja al corazón vas a decir, tengo lo que ella dice que tengo y puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Ningún arma forjada contra mí prosperará, ninguna plaga tocará mi morada. ¿Cuál morada? Tu cuerpo es la morada de Dios. Entonces tu seguridad, tu mentalidad cambia y empiezas a hacer cosas extrañas para muchos. Y te sorprendes de los resultados porque Dios va respaldando tus pasos. Quiero compartir una historia de una mujer que escribió una carta y dice así. Ella escribió esta carta contando una historia de lo que había sucedido desde su niñez. Ella relata poco a poco cuando era niña. Ella era tímida y muy sensible en extremo. Era muy gordita, pesaba demasiado, tenía una madre a la antigua que creía que el vestir diferente nada tenía que ver con su autoestima o con la belleza de la persona. Su madre decía que la belleza estaba dentro del ser. Ella decía que vestir y que no vestir. Su mamá le decía, esto te pones, esto no te queda bien. Bien. Ella nunca iba a las fiestas, no se relacionaba con nadie, nunca se divertía. Cuando iba al colegio, nunca convivía con los demás compañeros, ni siquiera para hacer deporte. Tremendamente tímida. Sentía que era diferente a todos los demás y que no gozaba de ninguna simpatía. Cuando llegó a la edad del casamiento, unió sus lazos con un hombre que llevaba varios años mayor que ella. Dice, pero no cambié mi forma de ser. Mi familia política era muy equilibrada y dueña de sí misma. Era todo lo que yo debería de haber sido y no lo era. Hice todo lo posible para parecerme a ellos, pero no pude. Por más que quería salir de mi cascarón, más me metí en él. Me convertí en un ser nervioso e irritable. Huí de los amigos, llegué a estar tan mal que temblaba en cuanto sonaba el timbre de la puerta. Era un fracaso. Lo sabía. Siempre tenía miedo que mi esposo lo comprendiera. Siempre que estábamos en público, procuraba mostrarme alegre y exageraba mi papel. Me daba cuenta de ello y pasaba después unos días muy tristes. Finalmente, me sentí tan desdichada que no veía motivo para prolongar mi existencia y comencé a pensar en el suicidio. ¿Qué sucedió para que cambiara la vida de esta desgraciada mujer? Una simple observación. La señora sigue relatando. Una observación casual transformó mi vida. Mi suegra hablaba un día de cómo había educado a sus hijos y dijo, sucediera lo que sucediera, yo siempre insistía en que fueran ellos mismos. Ellos mismos. Esta observación realizó la obra en un relámpago. Comprendí que me había hecho una desgraciada por tratar de aceptarme a un patrón que no me servía. Cambié de la noche a la mañana. Comencé a ser yo misma,
Traté de estudiar mi propia personalidad. Traté de averiguar qué era. Estudié mis puntos fuertes. Aprendí cuanto pude acerca de colores y estilos y me vestí de modo que comprendía que me sentaba bien. Salí en busca de amigos. Ingresé a una sociedad en una pequeña al principio y quedé aterrada cuando me incluyeron en un programa. Pero cada vez que hablaba mi valor aumentaba un poco. Hizo falta bastante tiempo, pero mi felicidad es hoy mayor de la que juzgué posible jamás. Al educar a mis propios hijos, siempre les he enseñado la lección que aprendí a tanta costa. Suceda lo que suceda, tenemos que ser nosotros mismos. Esta me llamó la atención porque la forma de pensar siempre trata a la persona que es tímida o tiene baja autoestima de quedar bien con los demás, sin importarle que se duela, que se lastime. Y Dios a ti te ha hecho individual, no hizo copias, no hizo dos Vicentes Fernández, hizo uno. No hizo dos Arnulfos, hizo uno. No hizo dos Pedros, hizo uno. No hizo dos apóstoles Pablos, hizo uno. Pero tiene que ver mucho la forma de pensar que tienes de ti mismo para poder lograr buenos resultados. ¿Qué palabra cambiara esta mujer? La de su suegra. ¿Qué palabra tenemos nosotros ahora? No es la de nuestra suegra, es la palabra de Dios, que hace un momento repetimos con mucho entusiasmo, que puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como seres humanos tenemos que hacer? Primero, reconocer que somos hijos de Dios. Segundo, que tenemos la mente de Cristo. Tercero, que tenemos el Espíritu Santo con nosotros y que nos va a ayudar todos los días de nuestra vida hasta el fin. ¿No se alegra usted? El tener ese consejero, ese ayudador, ese compañero todos los días, me hace sentir seguro todos los días de mi vida. Hace días fuimos a Guadalajara, me acompañó mi hermano Santos, y estuvimos con una persona que estamos haciendo un trabajo, y él me preguntaba, ¿has tenido miedo a fracasar en los negocios? Y le dije, no, porque encuerado me vine y encuerado me voy. Dios me ha dado el poder de hacer lo que yo quiera hacer, siempre por el filtro de su propia palabra. Suceda lo que suceda, tenemos que ser nosotros mismos. Hay gente que quiere ser como yo. Nunca lo va a lograr. O alguien que quiere ser como el hermano Joel. Nunca lo va a lograr. Dios le dio dones especiales al hermano. O el hermano Tavares. Dones especiales para su misión en esta tierra. Tú tienes una misión en esta tierra. Yo te pregunto, si la conoces, se vale soñar. Estamos vivos. Sueña. Sueña. Tienes un Dios que cumple tus sueños.
tenemos la capacidad de pensar positivamente, amorosamente, piadosamente, amablemente, con misericordia, con perdón, con sabiduría, sin odio, sin rencor. En mi pensamiento debe de estar la vida, debe de estar la paz, debe estar el gozo, debe estar la responsabilidad, el servicio, la eficiencia, debe estar la salud, debe de estar el deseo de ayudar a los demás. Estaba escuchando un tema que dice que en nuestro cerebro tenemos la más grande farmacia del mundo. Y dije yo, caray, ¿cómo que tenemos la mejor farmacia del mundo? Dice, sí, en tu cerebro tienes la penicilina, tienes todas las drogas que se utilizan en la ciencia médica. Y yo dije, a ver, me interesa escuchar esto. Y lo seguí escuchando. Y dice que nuestro cerebro suelta sustancias mejores que cualquier droga o antibiótico para curar nuestro cuerpo cuando hacemos acciones positivas. Por ejemplo, ayudar a los demás libera esas sustancias que tu organismo necesita para curarse. Dice, si tienes fe, eso libera sustancias, tu cerebro, que el cuerpo se autocura. Si oyes música, pero no una música que te perturbe los oídos, una música tranquila, una alabanza de adoración, por ejemplo, te traslada a lugares y entonces tu cerebro empieza a derramar esas sustancias. Leer un libro, un buen libro, hace que esas sustancias se derramen de tu cerebro. ¿Y por qué se derraman? Porque empiezas a relajarte y a pensar positivamente. Y entonces sucede lo que le pasaba a Santa Mónica. Tenía un marido violento, grosero, mal hablado, brusco, y llegaba bravo. Y le gritaba a Mónica, le gritaba que le iba a partir el queso y todas esas cosas. Sin embargo, Mónica se mantenía serena y morena. Entonces sus amigas, sus vecinas, le decían, oye, Moni, ¿qué pasa contigo? A nosotros, mira, me dejó el ojo morado. A mí, mira, me golpeó la espalda, me dio patadas, me dio golpes. Y tú nunca te peleas con tu esposo. ¿Por qué? ¿Qué haces? Y Moni les contesta sabiamente, les dice, mira, es que para pelear se necesitan dos. Y como yo no quiero pelear, no hay pleito. La pregunta es, ¿qué le hacía pensar a Mónica eso? ¿Saben qué? Era una mujer de oración. Todos los días oraba al Señor. Y se dice su historia que era una mujer muy devota a la oración y a las bondades. Entonces, si era una mujer dedicada a la oración, era una mujer que estaba cerca de Dios. Y si estaba cerca de Dios, tenía pensamientos de Dios, de Jesucristo. Amén. Entonces, tenemos la capacidad de pensar positivamente, tenemos la capacidad de perdonar, tenemos la capacidad de pedir perdón, tenemos la capacidad de vivir en paz. Debo de reconocer y aceptar esta gran verdad en mi corazón
o no la debo de aceptar? Todo es bueno, pero no todo me conviene. Lo que me conviene aprovecha. Colosenses 3. Dice, sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: la ira, el enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Sí, voy a reprogramar mis pensamientos. ¿Cómo los voy a reprogramar? Con la mente de Cristo. En la mente de Cristo no está la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas. Cambiemos nuestra forma de pensar para que cambiemos nuestra forma de vivir. Debemos de fijar nuestros pensamientos en las cosas de arriba. En las cosas de arriba. Si nosotros no sabemos cuáles cosas están arriba, no vamos a fijar nuestros pensamientos en las cosas de arriba. Nos vamos a hacer como el trabajador que le dices, ¿sabes qué? Ve, tráeme 1 kilo de aceite en polvo. Y se va. Sí, se va. Y regresa y dice, oye, no hay aceite en polvo. No se fijó bien lo que le dijiste, pero lo jugaste con su forma de ser porque no puso atención. Eso ha pasado con nosotros ahí con los muchachos compañeros, bromean a sus amigos, compañeros. Y a uno le dijeron, pesa 1 kilo de harina y ponlo en el tablero. Y trae un cuchillo de golpe y pica la finita. Y el muchacho agarra el cuchillo y le empieza a picar. Y le dice, ¿ya o más finita? La pregunta es, ¿la va a poder picar finita? No, porque está desenfocado. Lo bromearon. El diablo nos bromea. No ponemos atención en las cosas de arriba. Tenemos que poner nuestra atención en las cosas de arriba. ¿Cómo voy a poner la atención en las cosas de arriba? ¿Ustedes creen, por ejemplo, que yo no he tenido pensamientos malos? Pero cuando voy directamente a echar el pensamiento malo, el Señor me frena y me dice, ¿dónde vas? Y me doy la vuelta y digo, perdóname, Señor. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor prometió
al Espíritu Santo estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Y ese Espíritu Santo es el que no te permite ir más allá de la prueba que no puedas soportar. Amén. Los veo muy serios, hermanos. ¿Qué les pasa? ¿Estamos contentos? Amén. Debemos de fijar nuestros pensamientos en las cosas de arriba. 3 cosas que debemos de hacer. 1. Debo de aceptar que tengo la mente de Cristo. 2. Decido pensar lo que quiero pensar en cosas santas, piadosas, buenas y amorosas. 3. Debo de examinar mis pensamientos y ser a través de la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos instruye de esta manera en segunda de Corintios capítulo 10. Vamos a ver. 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Todo lo que pensemos debe de pasar por el filtro de la palabra de Dios, y lo que no concuerde con lo que Dios nos dice, debemos de desecharlo a la brevedad, inmediatamente. ¿Como qué pensamiento, por ejemplo, debemos de derribar cualquier argumento? En mi caso, voy a compartir uno de ellos, que se levantó un pensamiento en mi mente muy fuerte en una ocasión. Un día me desperté y llegó ese pensamiento a mi mente y me dijo: te vas a morir. Y yo sacudí mi cabeza, no hice caso y seguí trabajando en el día, pero todo el día me dijo: te vas a morir. Y yo no podía quitar ese pensamiento de mi cabeza. Y yo entonces le pregunté al pensamiento: ¿de qué? Y me dijo: de cáncer. Y se me enchinó el cuero. Y tuve miedo. Y me agobié. Un día, otro día, y mi esposa me decía: ¿qué tienes? Nada. ¿Qué tienes? Nada. Y yo serio. 10 días, 11 días, 12 días, y yo ya sentía síntomas de lo que había oído, que se siente caliente, y yo sentía caliente, y que sí, yo sentía así, y brincaba en las noches. Se levantó un pensamiento, una fortaleza, y un día, como los 15 días, me desperté asustado, sudando, y el Señor me dijo: levántate, ve al baño. Y voy al baño. Yo identifiqué la voz del Señor, y el pensamiento me decía: te voy a matar. Y llegaba el miedo, y que me miro al espejo, y le hago así: en el nombre de Jesús, te ordeno que te vayas de mi pensamiento en este instante. ¡Fuera! No tienes parte ni suerte en mi cuerpo.
Este cuerpo ha sido comprado y limpiado con la sangre de Cristo. Y tengo la mente de Cristo. ¡Fuera! Y sentí lo que siento ahorita, enchinado mi piel. Pero jamás regresó ese pensamiento. Derriba fortalezas en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y no nada más salvos de irnos al infierno, no, salvos de la enfermedad, de la pobreza, de la poca mentalidad que podamos tener. Dios nos da la mente de Cristo. A mí me dicen, oye, ya no trabajes, ya no hagas tanto dinero. Yo es que yo no lo hago, ya me dijo que me dio el poder para hacer las riquezas. No puedo detener eso. Dios dice que imponga las manos sobre el enfermo y el enfermo sanará. No puedo detener eso. Él lo dijo, yo lo creo. En un tiempo yo estaba enfermo y ya no quería orar por la gente, porque yo estaba enfermo. Y me acerco al pastor Saúl y le digo, hermano, ¿cómo cree que voy a orar por la gente y yo enfermo? Entonces, ¿dónde está Dice, ¿y tú crees que tú eres la palabra de Dios o qué? Tu obligación es obedecer a lo que dice el Señor. Y el Señor hará lo que su palabra dice. Otra ocasión, me acerqué aquí, traía a mi hija Gloria chiquitita, tenía como 1 año y medio, y yo venía a que oraran por mí porque se había levantado algo en mi mente también. Y yo dije, yo no le voy a decir al pastor por qué estoy aquí. Tú ya sabes por qué estoy aquí. Y pasé al frente. Y me dijo, ¿por qué quiere que ore por usted? Le digo, el Señor ya sabe. El Señor ya sabe. Levanta tus manos. Y cuando levanto mis manos, ese hombre, en vez de orar por mí, me abrazó y empezó a llorar. Y decía, yo quiero lo que este hombre tiene, dámelo, Señor. Y se despegaba y otra vez me abrazaba y decía, dame lo que este hombre tiene, Señor. Y yo decía, yo vine a que orara por mí. Pero Él está diciendo que quiere lo que yo tengo. Dios, ¿qué es lo que tengo que este hombre ve? Y el Señor me dijo, es el momento que empieces a dar. Y desde ese momento, muy pocas veces he pasado a que oren por mí, porque sé que Dios me envió a dar. Pero todo está en el pensamiento. ¿Crees lo que Dios dice o lo que tú dices? Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya nos ha sido dado por su divino poder. Caray, entonces, ¿cuál es su divino poder? Si todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya me fue dado, lo recibo en el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué estamos como estamos? Por nuestra forma de pensar. Dios te dice el día de hoy que todo lo que se levante contra el conocimiento de Cristo, llévalo cautivo a la mente de Cristo. Amén. Dice Pablo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Efesios 6 dice que la lucha no es contra la sangre ni la carne, sino contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes.
contra principados, contra gobernadores de las tinieblas. Por eso, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Todo lo que se levante en tu mente, que va contra el conocimiento de Dios, se derriba esa fortaleza en el nombre de Jesús. Todo lo que pensamos debe de pasar por el filtro de la palabra de Dios, y lo que no concuerde con lo que Dios dice, debemos de desecharlo a la brevedad. Si mi mente está fija en Él, tengo que pensar en las cosas de arriba. Dios busca gente que piense como Él, que ame como Él, que ayude como Él, que sea santo como Él, que perdone como Él, que obedezca como Él, pero Él no te dejará solo. Juan 14:15. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, no tema, ni desmaye, el Señor está con usted. Y no le tema cualquier pensamiento que se haya levantado en contra de usted y en contra del conocimiento de Jesucristo. Llevémoslo cautivo a la mente del Señor, y entonces nosotros gritaremos de júbilo y diremos con mucho gozo, Dios me libró nuevamente. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. El Señor dice que estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Así que declare siempre, ningún arma forjada contra usted prosperará. Ningún arma. Recuerdo cuando en 2009 la influenza pegó en diferentes partes y aquí en Vallarta había pánico. Pánico había que hasta pagaban un buen dinero por una vacuna. Y la gente corría y decía, se acabaron las vacunas. Se acabaron las vacunas y en el sector empresarial había nerviosismo porque Vallarta vive del turismo. Y me dice un amigo en ese entonces que ahora es cristiano, me decía, Arnulfo, nos va a llevar la tiznada. Nos va a llevar la tiznada. Dice, ¿sabes qué? Esto se acabó. Y le dije, ¿cómo crees que se acabó? El Señor no dice eso. El Señor dice que venderé cuando nadie vende y compraré cuando nadie compra. Y esta es una oportunidad para que se manifieste el poder de Dios en nuestra vida. Dice, no, eso decirlo es fácil. Le dije, no, cree lo que Dios dice. Y así será. Pues quiero decirles que para nosotros en la empresa fue el mayor crecimiento que tuvimos en esa etapa de 2009 al 2013, fue el crecimiento y el desarrollo más fuerte que hemos tenido en la empresa. Y su empresa de él se debilitó. ¿Por qué? Porque se levantaron fortalezas en su mente que no supo cómo derribarlas. Tú tienes que saber cómo derribarlas en el nombre de Jesús. No tiene parte ni suerte ninguna fortaleza que se levante contra el conocimiento de Dios y de Jesucristo. No importa lo que el médico te haya dicho. No importa lo que a quien le debes haya dicho. Dios sanará tu casa. Dios sanará tu cuerpo. Pero tienes que creer en Él.
Se oye muy fantasioso, ¿verdad, hermanos? Créalo, disfrútelo y vívalo. Iba llegando hace un momentito y me dice un hermano, quiero que ore por mí, por mis rodillas. Le digo, con mucho gusto. Oramos por sus rodillas y le dije, declare que en el nombre del Señor mañana verá maravillas. Se fue contento y yo estoy seguro que el hermano mañana verá maravillas. ¿Por qué? Porque así como los leprosos que el Señor sanó, no los sanó de momento, se fueron caminando y conforme iban caminando apareció la sanidad y la sanidad apareció y solamente uno regresó a darle gracias. Hay que ser agradecidos. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Cambiemos nuestra forma de pensar para cambiar nuestra forma de vivir. Amén. Quiero agradecerles a todos ustedes el que se hayan tomado el tiempo, pero también quiero invitarlos a que inviten a una persona. No nada más le recomienden las películas, los restaurantes, los tacos, los panes, las revistas. Recomiéndele el mejor banquete espiritual que usted viene cada domingo a Perdón y Amistad. Y entonces Dios hará maravillas en esas personas. Cierre sus ojos, por favor. Si usted tiene un dolor, si usted tiene un problema, ponga su mano derecha y la otra levántela al Señor. El Señor quiere hacer milagros, quiere hacer maravillas, quiere hacer prodigios. Aleluya. Padre, en este instante, hemos hablado, Señor, de los argumentos que se levantan contra el conocimiento tuyo, Padre. Y en esta mañana yo te pido, Señor, que toques el corazón de mis hermanos y sus pensamientos, para que todo argumento que sea levantado contra el conocimiento tuyo, Señor, sea derribado en el poderoso nombre de Jesús. Si hay un tormento en su pensamiento que le dice que vas a morir, si hay un tormento en tu pensamiento que vas a padecer cáncer, si hay un tormento en tu pensamiento que vas a padecer diabetes, si hay un tormento en tu pensamiento de suicidio, si hay un pensamiento que te atormenta cada mañana, que te vas a volver loco, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sé libre de tu azote. Pensamiento, no tienes fuerza ni poder en los hijos de Dios. Los hijos de Dios han sido comprados y limpiados con la sangre de Cristo. Sé libre de tu azote. Pensamiento, no tienes poder en la mente de mis hermanos, en la mente de los hijos de Dios. No tienes parte ni suerte. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Te limpia de todo mal. Sé libre en el nombre de Jesús. Dele gracias al Señor en sus propias palabras. Dele gracias a Dios. Padre, gracias. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, gracias por la libertad que nos has otorgado. Gracias por la sanidad. Dele gracias con sus propias palabras. Gracias. Muchas gracias, Señor, por el perdón de mis pecados, la salvación de mi alma. Gracias porque tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario me ha limpiado de todo mal. Gracias porque soy sano. Gracias porque soy libre. Gracias porque tengo tu pensamiento. Gracias porque me has dado la vida. Gracias porque me has dado poder. Gracias, Señor Jesucristo, por estar en mi vida a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Gracias. Espere respuestas del Señor. Espere. Crea y agradezca cada momento de su vida. No importa que le vuelva a tocar la puerta el dolor o el pensamiento, expúlselo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén
Dele un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Padre. Gloria al Santo. Gloria